Buenas tardes, Diego. Te queríamos consultar acerca de las recientes novedades en el mercado automotor. ¿Cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y compartir este ratito, por supuesto. Recientemente hubo un anuncio de acuerdo entre YPF, la empresa, un preacuerdo, mejor dicho, entre YPF, la empresa petrolera de mayoría estatal de la Argentina, y Tesla. ¿Qué significa eso? ¿Qué trae aparejado eso? ¿Qué puede traer aparejado eso, Diego? ¿Qué te parece? Mira, Sergio, yo creo que es un gran paso en cuanto a infraestructura, más que a algún mensaje referido a los autos directamente. Si bien Tesla en su intención, su carta de intención, habla de hacer corredores viales con carga eléctrica para autos eléctricos, me parece que lo que están viendo más allá es un data center en la Patagonia, proveer de acumuladores de energía para cuando haya mayor demanda que la capacidad energética de las represas argentinas tienen. Es decir, me parece que tiene más de infraestructura general para el país que para el sector automotor en sí. Tesla, de hecho, no tiene todavía en Argentina un representante, no se venden los autos Tesla acá, lo cual es como un paso intermedio, creo yo. Ujú. ¿Y cómo ves en este contexto el mercado automotor local? De lo que tengo entendido, de lo que sigo, incluso de tus notas, sigue deprimido, digamos, sigue el nivel de ventas sigue por debajo de lo que se esperaba y por debajo de los datos del año pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero siempre uno tiene que tomar la referencia, ver cuál es la referencia, digamos, para un análisis. El año pasado el mercado creció un 50% respecto al 2024. Entonces fue una performance muy espectacular, tuvo que ver con muchas cosas, con la reaparición del crédito, había menores tasas de interés, con lo cual las propias marcas podían ofrecerte financiación cero, tasa cero, que es claramente una subvención que hacen las marcas, porque el mercado financiero no tiene tasa cero, y eso generó un boom de ventas. Al mismo tiempo empezaron a llegar todos los autos importados, la novedad, y hay siempre, en el sector se los conoce como early adopters, esta gente que viene un auto nuevo y va y lo compra, por ser el primero en tenerlo, por estar a la vanguardia, etcétera. Una vez que pasa ese fenómeno, es normal que a lo mejor haya una pequeña retracción o un amesetamiento, podríamos decir. Es lo que pasa con los autos eléctricos en el mundo. Cuando nacieron en el 2019, 2020, todas las marcas con sus proyectos de auto eléctrico hubo un crecimiento tremendo. De hecho, el Tesla Model Y fue el auto más vendido del mundo en 2023. Primera vez que un auto eléctrico le gana a todos los autos térmicos del mundo. Y después se amesetó. Entonces, si uno lo mira en ese mapa, en ese contexto, en ese escenario, podríamos decir que no está mal, sino que es algo bastante lógico. Lo que pasa es que la industria misma decía que iba a haber 700.000 unidades de ventas este año Y y no las va están a ver. viendo ya que no van a llegar y que van a estar en 610, 615, que es parecido a lo del año pasado. No está mal, si pensás que esto representa un 50% respecto al 2024, no está mal, pero Ujú. sí es un poco preocupante ver que mes a mes la reactivación que se espera todavía no llega y estamos siempre entre un 7, un 8% abajo del interanual, ¿no? En términos de precios, Diego, siempre hay un cálculo, una expectativa de cuándo conviene entrar, especialmente en el mercado de los 0 kilómetros. ¿Cómo ves el mercado Mm. en esos términos? Mira, los precios bajaron un poco, no todo lo que la gente a lo mejor creía. Para mí hubo una falsa ilusión alimentada por el propio gobierno que dijo que iban a bajar los precios y eso no ocurrió. A ver, hay dos formas de bajar un precio. Orgánicamente, que es cuando por alguna razón tu costo baja, vos podés bajar el precio. Y la otra es por una cuestión de mercado. Querer vender más, bajás, haces una promoción, una bonificación, etc. Al haberse achicado el mercado, esto que decíamos hace 2 minutos, Ujú. y había una expectativa mayor, hay un stock de autos 0 kilómetros en las concesionarias que no se vendió. Entonces hoy hay una cantidad de ofertas mayores a las que normalmente hubiera habido. Un auto que cuesta 35 o 38 millones de pesos, vas con 28 y te lo llevas. Y eso es así y no ocurría hacía muchísimos años en Argentina. De hecho, hace 3 años pasaba lo contrario. Había 3 clientes por cada auto, entonces cada auto costaba casi el 50% más que lo que decía la lista de precios y siempre algún cliente se lo llevaba. Eso dejó de ocurrir y se dio vuelta completamente el escenario y hoy realmente hay precios
entre un 25 y un 30% por abajo del precio de lista de los autos. Pero eso es un precio que pone cada concesionario, no es la marca el que lo pone. No es que bajó el precio orgánicamente, sino que es una circunstancia y una necesidad de llegar a Bien. ciertos números para cubrir tus costos y tus márgenes, ¿no? Entonces ahí se da esto de la oferta. Y una última pregunta, o sea, en principio parece un buen momento para los que tienen algún ahorro Por para un cero supuesto, kilómetro. es un gran momento, sí, sí, sin dudas. Y Pero la además, ¿sabes por qué, Sergio? Es un gran momento porque hay una variable más que agregar, que es que como sigue habiendo inflación, aunque esté bajando, sigue existiendo, los costos de los autos necesariamente se tienen que actualizar en algún momento, porque vos no podés seguir perdiendo todos los meses margen por no aumentar los precios. Y las marcas están hace meses sin aumentar los precios, desde febrero no aumentan. Entonces, los costos de ellos están subiendo y necesariamente van a tener que ajustar. Con lo cual, sí es un buen momento para comprar, porque dentro de poco, un mes, quizás 2 meses, va a venir un aumento de precios, porque no se puede sostener el precio congelado en un mercado, en una economía que sigue con inflación. Una última pregunta, Diego, ¿qué significa la llegada, y leo una nota tuya de hoy, la llegada una nota tuya de ayer en realidad? ¿Cuál es el auto más Sí, vendido del mundo que acaba de llegar a la Argentina y que cuesta, bueno, $70.000? No es para cualquier bolsillo, pero bueno, no. llegó el auto más vendido del mundo que es un modelo de Toyota. ¿De qué se trata esto? Es el RAV4, es un SUV del segmento C, que viene a ser de los medianos. Y sí, realmente desde el año 2024 es el auto más vendido del mundo. Superó al Toyota Corolla, que había sido anteriormente el auto más vendido del mundo por varios años. En el medio quedó el sanguchito del Tesla que te mencionaba hace un rato, que solamente fue un año, ¿no? Pero Claro. sí, el RAV4 es un sub de muy buena calidad, muy buena factoría, se hace en Japón y también en Estados Unidos, y es en esos mercados donde tiene realmente muchísimo éxito. En Estados Unidos es una barbaridad la cantidad de RAV4 que se venden. El tema es que acá, en Argentina, vino caro porque ese auto al venir de Japón paga el 35% de arancel de importación extra zona. Uh, Entonces, a esos 45, $47.000 que cuesta el auto en Japón, hay que sumarle el 35%, más el 21% de IVA, más el 13% de tasa de estadística, empezás a sumar y te da 70.000, no hay forma de bajar. Pero es una cuestión impositiva, digamos, no es el auto el problema. O sea, es una novedad cualitativa que no va en términos numéricos, no creo que vaya a impactar mucho en el mercado. Van a ser 1.000 unidades este año, con lo cual es muy poquito. Vos pensás que el mercado va a tener 610.000 unidades 0 kilómetros Mm. aproximadamente, 1.000 no es nada. Pero bueno, es un primer paso. En realidad se está hablando ya a nivel de Mercosur de un acuerdo con Japón, así como se hizo con China o se hizo con la Unión Europea, para tratar de poder eliminar para cierto volumen de autos, más serían a 10.000 unidades, el arancel de importación. Entonces eso le permitiría a este auto llegar a Argentina y que cueste $50.000. Mm. Entonces es otra cosa, se puede ver con otros ojos. La verdad que 75.000 dólares es un autazo, es buenísimo, tiene una gran calidad, pero es bastante, bastante caro, digamos. Muchas gracias, Diego. Así tuvimos un panorama, por lo menos para mí que no tengo auto, pero que me gusta estar informado, es un panorama de la situación actual y de lo que puede esperarse. Así que bueno, buen momento para comprar autos aquellos que tienen algún ahorro. Gracias, Un Diego. Buenas tardes. abrazo grande. Abrazo grande, Sergio, saludos. Hasta luego. Sergio, confesá, vos la guita la amarrocás y esperás que baje más todavía. Claro, claro, Decí la verdad, yo soy un especulador, decí la Alejandro. verdad, estás Claro, claro, soy un tipo que especulando, estás especulo, especulando. que voy a romper Qué el palabra de país mierda que es. así como Soros rompió la libra esterlina en su momento. Qué palabra de mierda que hemos inventado, la especulación. La especulación. ¿Sabes qué, Sergio? La especulación es el principio de la ganancia. Bueno, la Y la especulación es el ganancia principio de la es vida el intelectual principio, incluso. es un principio del sistema capitalista. Si Ujú. a vos no te gusta la especulación, andate a Cuba o andate no sé, a Corea, Corea del Norte. Y ahí no hay especulación porque si especulás te revientan. Pero en el mundo la gente especula. Especula con obtener la posibilidad de obtener una mayor ganancia, con la posibilidad de comprar un auto más barato. Es así. Y quien lo discute está viendo otra película, está viendo otro canal.
está buenísimo la idea romántica, qué bueno, el romancero tóxico, qué bueno, la especulación. Déjense embromar con la especulación. Insisto, la especulación es un principio del sistema capitalista. Y el sistema capitalista es el sistema que nos rige a todos nosotros. O sea, y si no querés especulación, andate tranquilamente a Cuba y vas a ver lo que es que no te dejen especular. Aún China que es comunista, te deja especular. Aún China. Así que bueno, che, Sergio, si te parece, en un ratito te cuento algo del fondo, porque esta semana anduvo el fondo meneándose un poco, y bueno, quiero contarte de lo que está mirando el fondo, porque los tipos dicen que la Argentina anda muy bien. Eh, Nosotros no lo vemos, porque a nosotros nos inundan con noticias de fulano de tal, cerró la fábrica, mengano cerró la empresa, sutano. Esto es lo que nosotros sabemos. Sabemos también que está ganando mucha guita el campo, está ganando mucha guita quien trabaja con petróleo, gas, este, Y pero están ganando mucha guita punto. los bancos. Y los bancos, Y los claro, bancos. los bancos también. Los bancos no tanto, vos sabés que No, no, la eh, primera mitad, sí, sí, yo creo que sí, que los bancos... De hecho, hay un documento de hoy de la Fundación Pensar que habla de las tasas de crecimiento y de rentabilidad, y el sector bancario claramente es el líder. Nada más que ahora está con este tema que tiene que afrontar, que tiene que ver justamente con las ganancias que hizo hasta ahora, este tema de la morosidad, que a su vez también tiene que ver con esto que te decía antes, del tema de los ingresos. Sergio, Y la de eso vamos a morosidad, hablar también nos va a enviar algo Mariano Gorodich. la morosidad es una bomba de tiempo que tienen los bancos, que no la están reflejando plenamente en los balances, pero está ahí. ¿Sabes por qué? Simplemente porque la gente se ha habituado a tomar préstamos para llegar a fin de mes, y ahora no lo pueden pagar. Y este es el problema. Este es el problema grave que tienen todos los bancos y que no saben cómo cuernos resolverlo. Este problema no lo tienen el sector agropecuario, este problema no lo tiene las empresas que explotan petróleo, gas o electricidad, no lo tienen. Bueno, y ellos son los que están ganando en serio en la Argentina. Si te parece, Sergio, vamos a la tanda y después de la tanda vemos un poco este tema y también en la columna de Mariano Gorodich. En fin, tenemos muchísima información para contarles. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bueno, a ver qué nos dice Mariano respecto de este tema que tocábamos recién de la morosidad bancaria. Adelante, Mariano. Dale. Tema clave que está pasando con la morosidad en el sistema financiero y las refinanciaciones, porque según datos del Banco Central que fueron procesados por Ecogo, la consultora que dirige Marina Dal Poyetto, se llegó a la conclusión que el total de morosos
el 25% morosos es deuda de más de 90 días, el 25% ya refinanció con el banco. Las refinanciaciones son a una tasa muchísimo más baja, de la mitad por lo general es la tasa, y el plazo el doble para poder pagar. Claro que a mucha de esta gente le cortan la tarjeta o le bajan mucho los límites para poder consumir con la tarjeta. Ahora, lo más interesante de esto es que a su vez, de ese 25% que ya refinanció, 1 de cada 4 volvieron a incumplir el pago. ¿Por qué? Acá el gran problema es la pérdida del poder adquisitivo del salario real, que claro, siguen perdiendo los salarios frente a la inflación y el poder adquisitivo cuesta mucho recuperar. Por eso es que la mora sigue muy pero muy alta, especialmente en lo que es individuos y tarjetas de crédito, ¿no? Préstamos a las familias en los bancos, donde llega al 15% en billeteras virtuales y fintech, llega al 30%, en cadenas de electrodomésticos llega al 50%. Bueno, niveles realmente muy altos de Yo te diría, yo le agregaría a lo que dice Mariano, es que además de la necesidad de que cierto sector de la población tenga ingresos un poco mayores, también es necesario que ese sector de la población que ha tenido que incumplir una y otra vez por su tarjeta de crédito, etcétera, bueno, tendrían que tener alguna educación financiera, de la cual los bancos hablan mucho y no hacen nada. Educación financiera. ¿Por qué? Porque el tipo que alquila y le dieron una tarjeta de crédito, ese tipo no tiene ningún incentivo para cumplir. Le quitan la tarjeta de crédito. ¿Y qué? Digamos, ¿entendés lo que te digo? No. El tipo que alquila y deja de cumplir con su alquiler, ¿y qué? Este es el punto. El punto es que las entidades financieras han hablado muchísimo de la educación financiera, bla, 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 pero no hicieron absolutamente nada para educar a la gente, porque muchos incumplen, dicen, bueno, total, no pasa nada. No pasa nada, sí que pasa. Pero, digamos, este no es un tema para tratar en este programa periodístico, pero sí que pasa, ¿no? Sí que pasa. Bueno, es lo que se está viendo. Del mismo modo que la Argentina han incumplido 1000 veces con sus acuerdos firmados, digamos, a ver, te cuento, con el fondo, en 70 años la Argentina tuvo 22 acuerdos, firmados desde 1956. Y a partir de ahí, tiene un tendal de promesas rotas, ¿no? Hoy Washington, que volvió a encender las luces del Laboratorio Económico Argentino con un veredicto que estremece. ¿Por qué? Porque hay un informe técnico de 2026 que continúa la seducción de los números verdes con el filo de una advertencia letal. El FMI ratificó esta semana su respaldo al plan económico tras aprobar la segunda revisión del acuerdo vigente. No es un detalle menor para el país que ostenta el récord de haber protagonizado el mayor rescate de la historia del organismo en 2018 por 57.000 palos, 57.000 millones de dólares. Pero la letra chica de este nuevo documento, difundido por el staff técnico del fondo, encierra una trama de tensión pura. Te cuento, escuchen bien esto, porque detrás de esto hay un montón de porcentajes que se esconde, la obsesión del país por no volver a caer. El oasis del 3,5%, tras décadas de volatilidad y salvataje, con caídas históricas del Producto Bruto de 10,9% en la crisis del 2002, el Fondo Monetario Internacional proyecta para la economía argentina
un crecimiento del 3,5% este año. Es una expansión seductora, no es algo extraordinario, no es China, Argentina, claramente, pero sí es una expansión seductora con sabor a freno, porque representa una desaceleración del repunte que tuvo el rebote del 2025. La fiebre no cede. La inflación anual estimada se ubicará en torno al 25%, lo que calcula el fondo. Yo te diría que se va a ubicar un poquito más. En cualquier capital del mundo, una inflación del 25% provocaría la caída inmediata de su gabinete, de su gobierno. En la Argentina, de la post-hiperinflación, donde el INDEC llegó a registrar picos dramáticos que superaron holgadamente las 3 cifras, bueno, este número se festeja como un milagro macroeconómico. Hay un fantasma en la calle, el desempleo que se proyecta ronda en torno al 7,2%. Un alivio estadístico en la superficie, pero una trampa en el subsuelo. Los analistas privados advierten que ese dígito maquilla una informalidad laboral estructural que roza el 40% y una alarmante pérdida de productividad. Y finalmente, el fetiche del superávit da cuenta de que el dato que enamora a los mercados, al FMI, proyecta un superávit fiscal primario de 1,4% del producto. Para dimensionar el giro histórico de Argentina, bueno, Argentina arrastra un déficit fiscal crónico que promedió el 4% del PBI durante la última década, cubierto sistemáticamente con la emisión descontrolada de billetes, ¿no es cierto?, que destruyó el valor de la moneda. Y bueno, esta es la razón por la cual estamos como estamos, ¿no? Afortunadamente algunos números están dando para arriba, pero ¿alcanza con eso? ¿Alcanzará? Bueno, tiene que ver algo, regalado, Alejandro, con estas, por ejemplo, hoy también se conoció el superávit comercial del mes de mayo, 3.500 millones de dólares, una cifra absolutamente inédita. Ha habido años que tuvimos, en los años positivos, tuvimos números parecidos a ese, que es de un mes. 3.500 millones de dólares, es cierto que es la época de liquidación de las exportaciones del campo, pero igual es un montón de dinero. El punto es algo que dijo, que es bastante elemental, pero lo dijo una persona que es muy citada y muy reputada como Ricardo Arriazu, lo dijo recientemente, que el proceso de destrucción, los procesos de destrucción de empleo, de empresas, que ha ocurrido en este último año y medio, 2, esos procesos son mucho más rápidos que los procesos de construcción de algo nuevo. Y eso es lo que está pasando en la Argentina, y habrá que ver cómo se perfila el año próximo. Yo creo que el gobierno necesita que la economía empiece a reaccionar cuanto antes. No alcanzaría con que empiece a fin de año una reactivación de la economía. Debería empezar antes para que el año que viene se sienta y no tengamos esa expectativa destructiva que puede ser de una corrida contra el peso, de la que la gente empieza a comprar dólares, que eso ha pasado muchas veces en años electorales, ha pasado de hecho el año pasado, ha pasado antes de las elecciones, después, en particular después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo salvó al gobierno de Milei, lo salvó el cheque del Tesoro de Estados Unidos, que dijo, bueno, yo pongo 20.000 millones de dólares, no necesitó ponerlos, simplemente le alcanzó con decirlo y comprar algunos, compró pesos, el Tesoro de Estados Unidos en ese momento compró pesos, claro. Pero esas circunstancias no necesariamente se van a repetir, así que lo que la economía necesita, lo que el gobierno políticamente necesita, lo que la sociedad necesita en definitiva, es que la economía, el proceso de más positivo, digamos, de creación, de riqueza, empiece a funcionar más rápidamente y a
cuanto menos compensar este proceso de destrucción de puestos de trabajo y de empleo que ha habido en sectores como la construcción. Estos días se anunció la quiebra de Suco, una de las más importantes constructoras de la Argentina, una empresa muy ligada a la corrupción, hay que decirlo. Carlos Wagner, que era el presidente de la Cámara Argentina de Construcción, fue uno el que organizaba el pago de coimas de los sobreprecios en la obra pública en los años de los gobiernos kirchneristas. Pero bueno, uno puede criticar eso, pero no puede celebrar que una empresa quiebre. Y eso es lo que está pasando en muchos casos en el sector de la construcción y en el sector de consumo masivo, que hay empresas que se quedan, que cierran o que se reducen muy fuertemente, y ese proceso hasta ahora en el gobierno de Milei ha sido mucho más notable y más rápido que el proceso de creación de riqueza nueva. Este es el problema. El problema es que el proceso de destrucción es mucho más visible que el proceso de creación. Además de visibilidad, claro. Pero el proceso de creación está apareciendo, está emergiendo muy lentamente, muy gradualmente, y te decía que el fondo este año espera un crecimiento del producto del 3,5% este año. Ahora, ¿alcanza con esto? No, no alcanza. No alcanza. Pero bueno, el fondo, sabemos bien a esta altura del partido, que el fondo no regala elogios, exige sangre. Los técnicos de Washington, desnudaron las debilidades del modelo. Las reservas internacionales del Banco Central siguen en niveles considerados insuficientes para resistir una corrida cambiaria o un shock en los precios de los commodities. El acceso de los mercados internacionales del crédito sigue cerrado bajo llave, con un riesgo país que cede, pero no da tregua. No cede como lo suficiente como para decir, bueno, en lugar de seguir cantando, estamos combatiendo el capital acá, lo que estamos haciendo es atraer al capital. Las exigencias de organismos es explícita y dolorosa. Exigen activar de inmediato la tríada de reformas estructurales que históricamente han hecho temblar las calles. En primer lugar, la reforma tributaria, para desmantelar un sistema de más de 160 impuestos que asfixian al sector privado. Preguntale vos a cualquier tributarista en qué parte del mundo se les ocurre tributar en base a el impuesto al débito o impuesto al crédito. Cada vez que vos realizás una operación, una transacción con una empresa, la empresa tiene que tributar el 1,2%